Continuando con la unidad 7 de noveno grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 1.5, Teorema del ángulo inscrito. Problema inicial. Demuestra que el ángulo BOA es igual al doble del ángulo BPA cuando el centro está fuera del ángulo BPA. En otras palabras, nos piden demostrar que el ángulo central es el doble del ángulo inscrito que subtiende el mismo arco, cuando el centro de la circunferencia está fuera del ángulo inscrito. Para realizar esta demostración vamos a trazar el diámetro QP, como lo tenemos acá en esta imagen. Observen, el diámetro parte del punto P, obviamente pasa por el centro de la circunferencia y llega hasta el punto Q. Observen que al trazar este diámetro se ha formado un ángulo central AOQ que subtiende el mismo arco que el ángulo inscrito APQ. Por lo tanto, ese ángulo central AOQ es igual al doble del ángulo inscrito APQ, como lo vimos en la clase 3. De igual forma, observen que se ha formado otro ángulo central, que es el ángulo BOQ, que subtiende el mismo arco, el arco BQ, que el ángulo inscrito BPQ. Por lo tanto, tenemos que ese ángulo central BOQ es igual al doble del ángulo inscrito BPQ, también por lo visto en la clase 3. Observemos también que el ángulo BOA, este ángulo central BOA, es igual a la diferencia del ángulo BOQ menos el ángulo AOQ. Entonces tenemos que el ángulo BOA es igual al doble del ángulo BPQ menos el doble del ángulo APQ. Observen, simplemente hemos sustituido, en lugar de escribir ángulo BOQ, colocamos su equivalencia, que es el doble del ángulo BPQ, como lo tenemos aquí expresado. Y en lugar de escribir, puede colocar el ángulo AOQ, colocamos su equivalencia, que es el doble del ángulo APQ. Lo tenemos expresado acá. Luego sacamos factor común en esta expresión. Observen que los dos términos tienen en común el doble, el número 2. Entonces sacamos ese factor común. Y tenemos que el ángulo BOA es igual al doble de la diferencia del ángulo BPQ menos el ángulo APQ. Y como hemos expresado acá, la diferencia entre esos dos ángulos es igual al ángulo BOA. Por lo tanto, tenemos que el ángulo BOA es igual al doble del ángulo BPA. Por lo tanto, hemos llegado a la demostración que el ángulo BOA es igual al doble del ángulo BPA. Es decir, el ángulo central es igual al doble del ángulo inscrito que subtiende el mismo arco cuando el centro de la circunferencia está fuera del ángulo inscrito. Conclusión. En una circunferencia para cualquier ángulo inscrito se cumple que la medida del ángulo central
es el doble de la medida del ángulo inscrito que subtiende el mismo arco. Además, los ángulos inscritos que subtienden el mismo arco tienen igual medida. Este resultado se conoce como el teorema del ángulo inscrito. Tenemos el ejemplo de la clase. Determina el valor de x para cada caso. Tenemos acá el primer caso. Observen que el valor de x, esa es la medida del ángulo central. Y conocemos la medida del ángulo inscrito que subtiende el mismo arco que el ángulo central, el arco AB. Ese ángulo inscrito tiene una medida de 33 grados. Por lo aprendido anteriormente, sabemos que el ángulo central, en este caso es el ángulo BOA, es igual al doble del ángulo inscrito. El ángulo inscrito es el ángulo BPA. Ahora sustituimos, sabemos que el ángulo central lo representamos con la letra X, la medida del ángulo central es representada con la letra X, luego mantenemos el 2, que me indica el doble, y tenemos la medida del ángulo inscrito, del ángulo BPA, que es de 33 grados. Realizamos el producto, 2 por 33 es 66, por lo tanto, el valor de x es de 66 grados. El ángulo central mide 66 grados. Ahora tenemos el literal B. Observen que en este caso conocemos la medida del ángulo central, que es de 180 grados. Y desconocemos la medida del ángulo inscrito, que subtiende el mismo arco que el ángulo central. Observen que el arco que subtiende es el arco AB. Al desconocer la medida lo representamos con la letra X. Sabemos que el ángulo central es igual al doble del ángulo inscrito. Por lo tanto, el ángulo inscrito es igual a la mitad del ángulo central. Es decir, es igual a 1/2 del ángulo central. Sustituimos las expresiones. Tenemos que el ángulo inscrito BPA es representado con la letra X y el ángulo central BOA tiene una medida de 180 grados. Entonces, al multiplicar 1/2 por 180 grados, sabemos que el numerador se multiplica por el entero, en este caso por 180 grados. 1 por 180 grados es 180 grados y conservamos el mismo denominador. Realizamos la división que tenemos expresada, 180 grados entre 2 es igual a 90 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo X es igual a 90 grados. La medida del ángulo inscrito es igual a 90 grados. Tenemos acá el ángulo inscrito a la semicircunferencia mide 90 grados. Noten que como el ángulo central tiene una medida de 180 grados, subtiende un arco igual a la semicircunferencia. Entonces el ángulo inscrito a esa semicircunferencia, es decir, que subtiende el mismo arco, es igual a 90 grados, como lo hemos realizado acá, como quedó evidenciado acá en este ejercicio. Para que puedan autoevaluarse, les comparto las respuestas de cada uno de los ejercicios que ustedes tienen que realizar en su cuaderno. Recuerden que para llegar a esas respuestas, ustedes tienen que dejar evidencia de todo el proceso realizado.